Ponemos la canción. Nada nos detiene, somos el latido de un solo corazón. Nada nos detiene, somos el sonido de una sola voz. Somos familia con origen en tu luz, comunidad, abrazo, unión, entrega total, entrega total. Has querido hacer de nosotros tu vida espiritual de apóstol. Tocaste nuestros corazones, Señor, y nada nos detiene. Nada nos detiene, nada nos detiene, nada nos detiene en tu amor. Honor y gloria a los sagrados corazones de Jesús y de María. Muy buenas tardes, nuestros queridos hermanos, paz y bien. Les saluda su hermana Lucy Moreira. Su hermana Alicia Mata. Y su hermana María Carla. Y estamos como siempre muy felices de estar reunidos con ustedes un viernes más para compartir el Evangelio bajo la luz del Espíritu Santo. Nuestra catequesis de hoy: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Bueno, pues vamos a iniciar. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Invocación al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Invocación a Jesús misericordioso. Señor Jesús, reunidos en tu nombre, nos consagramos a ti, junto a nuestros seres queridos y a todo lo que nos has dado en pertenencia. Protégenos y guárdanos en lo más profundo de la llaga de tu costado, y todo lo que no provenga de ti, en tu nombre y con el poder de tu preciosa sangre, lo reprendemos y lo atamos para siempre a los pies de tu cruz. Aleja de nosotros al enemigo, junto con sus insidias y tentaciones, y llena con tu presencia y tu infinita misericordia los corazones de tus hijos. Amén. Amén. Virgen de Guadalupe, estrella y reina de la nueva evangelización. Ruega por nosotros. San Juan Pablo II, primer apóstol de la nueva evangelización. Ruega por nosotros. Todos los santos y santas del cielo. Rueguen por nosotros. Bueno, pues ahora vamos a reflexionar sobre el domingo 21 del tiempo ordinario. Y la palabra de Dios en la primera lectura nos dice en Josué: nosotros serviremos al Señor. El Salmo 33, haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. La segunda lectura está tomada de la carta de San Pablo a los Efesios 5, 21 al 32. Es este un gran misterio y yo lo refiero a Cristo y a la Iglesia. Y el Evangelio tomado de San Juan 6, 55, 60 al 69. ¿A quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nuestra munición dice: ¿a quién quieres servir? Preguntaba Josué a los israelitas.
haciéndoles ver que el verdadero Dios al que hay que servir es nuestro Señor, aunque a muchos les pesara aceptarlo en aquel tiempo, como sucede también ahora. Lo encontramos en la primera lectura. Puede suceder que la comodidad nos lleve a hacernos la imagen de un Dios a medida. Por eso mismo, San Pablo nos hablará de hacernos uno mismo con Dios, en el respeto y la fidelidad. Uno solo es nuestro Dios, Él que es verdadera comida y verdadera bebida. El Evangelio, por su parte, nos muestra cómo el anuncio de la Eucaristía hizo que muchos de los discípulos se alejaran de Jesús. Ante la escucha de algo que no comprendían, prefirieron dejar al Señor. Pongámonos de pie, por favor, para escuchar atentamente el Evangelio. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al escucharlo, cierto número de discípulos de Jesús dijeron: Este lenguaje es muy duro. ¿Quién querrá escucharlo? Jesús se dio cuenta de que sus discípulos criticaban su discurso y les dijo: ¿Les desconcierta lo que he dicho? ¿Qué será entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir al lugar donde estaba antes? El Espíritu es el que da la vida. La carne no sirve para nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y son vida. Pero hay entre ustedes algunos que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién lo iba a entregar. Y agregó: Como he dicho antes, nadie puede venir a mí si no lo concede el Padre. A partir de entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y dejaron de seguirle. Jesús preguntó a los 12: ¿Quieren marcharse ustedes también? Pedro le contestó: Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Y pasamos a las referencias para la mejor comprensión del Evangelio. Durante los últimos domingos hemos venido escuchando el discurso del Señor que se presenta como el pan vivo bajado del cielo. Un discurso que abarca prácticamente todo el capítulo 6 del Evangelio según San Juan. Jesús les había dicho: Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida, de acuerdo a Juan 6:55. Y por supuesto que ese era un discurso durísimo, sobre todo para aquellos que no comprendían el sentido espiritual de sus palabras. No captaron el significado de la frase pan vivo, ni se preguntaron cómo podrían sentarse a comer la carne de ese hombre mientras él seguía vivo. Y es que, como lamentablemente sucede también demasiado hoy, se quedaron clavados en las formas y no trataron de ir más allá. Este domingo vemos la culminación de ese discurso con el que muchos de los presentes se sintieron ofendidos, desconcertados y hasta aterrorizados. Por eso Jesús les aclara ahora: el Espíritu es el que da vida. La carne no sirve para nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y son vida, con lo que al menos procuraba explicarles claramente el tipo de lenguaje que había utilizado. Un lenguaje espiritual, no metafórico, pero sí profundo y terrenalmente incomprensible. A pesar de esa explicación, muchos de los que se llamaban discípulos, según dice el Evangelio, dejaron de seguirle.
Esto no fue ninguna sorpresa para Jesús, puesto que él ya sabía quiénes iban a abandonarlo. Y Juan nos aclara incluso que sabía quién lo iba a entregar. Hoy también puede haber un sinnúmero de cosas que no entendamos. Con los casi 3 años de pandemia, vimos, si no es que nos tocó vivir, dolores indescriptibles, muchas preguntas sin respuesta, necesidades postergadas que no sabíamos cuándo podríamos satisfacer, perdones que no llegamos a brindar o a pedir, ayudas y auxilios con los que no llegamos a tiempo, sentimientos que nos quedamos sin expresar. En fin, estuvimos rodeados de luto, desesperanza, situaciones y cosas que no eran de nuestro agrado o que no llegamos a procesar y comprender quizá hasta ahora. ¿Cuánta gente que no pudo despedirse ni dar cristiana sepultura a sus seres queridos? Es importante recordar todo eso y agradecer a Dios porque hoy podemos estar aquí. Hoy la guerra se nos acerca. Los malos gobiernos pretenden enquistarse en el poder. El cambio climático produce cada vez más desastres naturales. No podemos descartar el surgimiento de otra pandemia y los grandes poderes mundiales se concentran para restar cada día más nuestras libertades individuales. Es de esperar que la situación en el mundo se ponga más complicada, especialmente para los que creemos en Dios y en su palabra. Nosotros creemos que el mal no tendrá la última palabra, porque tenemos la fe y la esperanza puestas en el Señor. Sabemos que Él permite todas estas cosas como parte de su plan misericordioso, para que muchos ojos se vuelvan a Dios. Pero el verdadero problema se plantea en los momentos en los que la prueba se torna insoportable y hay quienes directamente se sienten traicionados por Dios o reniegan de Cristo y su enseñanza por distintos motivos, porque sienten que sus oraciones no fueron escuchadas, porque tienen los ojos demasiado puestos en la tierra, porque tienen demasiados apegos y no se fían del pan vivo que nos alimenta y fortalece ahora, pero que sobre todo nos da la vida eterna. Debemos estar preparados para entender y también para explicar a quienes nos rodean que el camino de la salvación necesariamente tiene que pasar por la cruz. Está lleno de situaciones que no nos agradan, que nos molestan, incluso que nos lastiman de verdad. Circunstancias en las que nos encontramos sumidos en una lucha tenaz entre nuestras inclinaciones humanas y la fe en Cristo, que siendo el pan vivo se nos ofrece todavía hoy como humilde hostia en el altar, precisamente para aumentar nuestra fe, para fortalecernos e iluminar nuestros pasos. Para colmo, Jesús pareciera poner aún otro obstáculo, al decir, como he dicho antes, nadie puede venir a mí si no se lo concede el Padre. ¿Cómo debemos hacer para que el Padre en su infinita grandeza baje su mirada hasta nuestra pequeñez y se decida a acercarnos a Jesús? ¿Cómo hacemos para que ponga los ojos también en quienes nos rodean? Lo primero que debemos entender es que si estamos ya aquí, en la iglesia, formando parte de un apostolado, es porque el Padre ya ha puesto los ojos en cada uno de nosotros y nos ha llamado, y también ha puesto su mirada sobre aquella gente a la que nosotros podemos llegar con el mensaje del Evangelio. No tengamos ninguna duda al respecto. Es el Espíritu Santo el que va poniendo en nuestros corazones los caminos por donde Dios quiere avanzar a través de nuestra entrega, de nuestra labor apostólica. Pero el secreto para avanzar y perseverar en este camino y para poder ser fortaleza y luz para los demás a la hora de la prueba está en la verdadera unidad, en mantenernos todos juntos y unidos a Cristo,
que está en unidad total con el Padre y el Espíritu Santo. Felizmente también esto nos lo explicó el Señor en 2 breves versículos del Evangelio según San Juan. Yo les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Así alcanzarán la perfección en la unidad. Lo vemos en Juan 17, 22, 23. La bondad y la misericordia de Dios nos permiten participar ya de la divinidad completa, manteniéndonos en comunión con Cristo y en Cristo. Ese es el sentido espiritual de comer su carne y de beber su sangre, ser todos uno con Él y en Él. El instrumento necesario para permanecer en Cristo es la oración, y a su vez la oración parte casi espontáneamente del reconocimiento previo de nuestra debilidad e impotencia, que no es otra cosa que la humildad. A través de las pruebas, hasta los más soberbios y duros de corazón se hacen humildes. A veces, tristemente, tanto más cuanto más dura es la prueba. Por eso el Señor permite las pruebas, las permite porque no es Él quien las pone. En esas circunstancias y siempre, la oración en humildad nos renueva. El deseo de atender al llamado de Padre que espera por nosotros y cuando esta oración es hecha en comunidad de fe y amor con nosotros. Los frutos se multiplican. Ahí está la importancia de nuestras casitas de oración, de nuestra perseverancia en ellas y de una mayor diligencia de parte nuestra en abrir nuevas casitas de oración ahora, mientras se pueda. En las circunstancias que vivimos y ante la incertidumbre sobre lo que viene, debemos estar ciertos de que el camino de la unidad, la empatía y la solidaridad recíproca es el único que podrá sacarnos adelante. Por eso, nos esforzamos con los cursos que compartimos todos los miércoles en Zoom, en YouTube y en Facebook, para que todos los hermanos en el apostolado estrechemos los lazos de unidad, al mismo tiempo que nos nutrimos mejor de nuestra espiritualidad con nuestros padres fundadores. Estudiamos y trabajamos para ir puliendo nuestros defectos humanos, etc. Cada integrante del ANE debe tratar de participar de esos cursos y hacer que los otros hermanos participen. Debemos ser una gran comunidad de comunidades para poder cumplir la misión que el Señor nos encomienda como apostolado. Con ese propósito, con la bendición de Dios, tendremos un canal para transmitir diariamente diversos programas de evangelización y catequesis en las redes sociales. Esperamos contar con el apoyo de todos los hermanos para viralizar el contenido que generemos para ese canal. El Señor nos manda que seamos uno, y ese es el sentido último de la comunión, que precisamente quiere decir eso, común unión, unión común. Quiere que al recibirlo, todos vayamos transformándonos más en Él, y así nos unamos en el amor de Dios. Hay gente a la que se le da muy fácilmente el convivir con los demás, pero hay muchas personas a las que no. Eso es normal. Lo que cuesta mucho a casi todos es el tener lazos de amor fraterno con los que piensan diferente. Y si por gracia de Dios logramos establecer esos lazos, también nos costará muchísimo cuidar esos lazos en el Señor. Es decir, el esforzarnos para no contaminar a los demás con nuestros malos modos de pensar o nuestros malos sentimientos. Eso es lo que genera las divisiones y las fracciones. De un lado los unos y de los otros, y así no es posible edificar el reino. Estás en mute, Mari. Perdón.
Leamos lo que nos dice con precisión San Pablo al respecto. Les ruego, hermanos, en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, que se pongan todos de acuerdo y terminen con las divisiones, que encuentren un mismo modo de pensar y los mismos criterios. Personas de la casa de Chloe me han hablado de que hay rivalidades entre ustedes. Puedo usar esta palabra, ya que uno dice, yo soy de Pablo, y otro, yo soy de Apolo, o yo soy de Cefas, o yo soy de Cristo. ¿Quieren dividir a Cristo? Primera de Corintios 1:10 al 13. El tercer ingrediente indispensable junto a la oración y a la humildad para poder permanecer unidos a Cristo y en Cristo es la obediencia, sin la cual sobreviene siempre el caos y la desunión, pues cada uno tiene naturalmente un punto de vista distinto al de los otros, y si cada uno decide actuar solamente conforme a su voluntad y su manera de ver y hacer las cosas, la unión común o común unión es imposible. Es por esto que la vida de apostolado no es otra cosa en el fondo que una escuela de oración, de humildad y de obediencia. Cuando falta cualquiera de estos tres ingredientes, todo se desmorona. Por último, conviene analizar la pregunta que hace el Señor a sus apóstoles. ¿Quieren marcharse también ustedes? En primer lugar, podemos imaginar el tono en el que el Señor les hizo esta pregunta. Pensar en cómo estaba su corazón. Seguramente dolido en extremo al ver que muchos de sus discípulos abandonaban el camino con tanta facilidad. Seguramente que ese sentimiento se alimentó también al saber cómo Dios que era, que tantos hombres y mujeres se irían perdiendo uno tras otro a lo largo de los años, de las décadas y de los siglos, sin detenerse a meditar o tratar de entender lo que Jesús les ofrece como una vida plena. Luego vemos que la pregunta no fue hecha a todos los que habían oído su discurso acerca del pan de vida, sino únicamente a los apóstoles, a aquellos hombres elegidos, a aquellos que ya habían caminado un tiempo con él, que habían disfrutado junto a él muchos atardeceres alrededor del fuego, que habían compartido horas de andar por los caminos, muchas pláticas, hambres, anécdotas, milagros, satisfacciones y cansancios. ¿Quieren marcharse ustedes también? Hoy vemos con mucha pena cómo en todo el mundo se va propagando la cultura de la muerte y el ateísmo práctico. Vemos cómo cada día se unen más y más personas a esas corrientes, presas del inmediatismo, del placer fácil, del individualismo y la evasión. Y resuena en nuestros oídos la misma pregunta. ¿Quieren marcharse también ustedes? La tarea de evangelizar, de llevar la palabra de Dios a la sociedad, es cada vez más difícil. Ahora que hasta se gestan leyes que bloquean a Jesús por todas partes, vemos claramente cómo precisamente a causa de la pandemia se ha reducido la cantidad de gente que concurre a misa diariamente e incluso los domingos. Entonces, Él nos pregunta de nuevo, ¿quieren marcharse también ustedes? Vemos a nuestros niños quemando hora tras hora, metidos en las redes sociales y en nuevas sociedades virtuales, en las que la mayor parte de los que se intercambia es basura, estupidez y vicio, mientras que sigue resonando en nuestros corazones la pregunta, ¿quieren marcharse también ustedes? Las crisis de todo tipo, económica, moral, familiar, de participación social, de compromiso, nos jalan día tras día para convertirnos en número del Estado, despersonalizados y abandonando todo sentido de comunidad, todo deseo de compartir, de cobijar o de ayudar. Y vuelve a sonar la pregunta de nuestro amigo lastimado. ¿Quieren marcharse también ustedes?
pero es que yo no estoy de acuerdo, pero es que a mí se me hace injusto, pero es que yo creo otra vez yo y mí y yo. Pues si nos mantenemos unidos en la oración, si nos esforzamos por practicar la humildad y la obediencia, si nos alimentamos frecuentemente con el pan vivo bajado del cielo, nos esforzamos por mantenernos juntos, compartiendo la luz de la palabra y todas las riquezas que el Señor nos da a través de este bendito apostolado sin egoísmos. Si servimos en la mesa de cada día el alimento del cuerpo junto con el del alma, entonces el Padre Eterno nos llevará a decirle a Jesús, lleno de paz y de gozo, aún en medio de la tribulación, las palabras que hoy le dice Pedro, Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios, y así viviremos felices y en santa paz, el tiempo que nos quede en esta tierra, dando abundante fruto, para gozar posteriormente de la vida eterna junto a Él. Dios quiera que así sea. Hagámoslo. Bueno, vamos a pasar a las preguntas para orientar nuestra reflexión. Son bastantes. Y en el inciso A, estoy entendiendo mejor el sentido espiritual de comer la carne y beber la sangre de Cristo. Me va quedando más clara la misión de nuestro apostolado y la absoluta necesidad de nuestra comunión para poder cumplirla. Contestemos más que un sí, expresando entre nosotros en qué van cambiando nuestras percepciones y nuestra comprensión. En el inciso B, cuando veo a alguien que está a punto de abandonar este camino, lo apoyo con mi oración, con mi ayuda y mis consejos. Inciso C, ¿qué clase de discípulo soy yo? Trato de aprender cada día en la escuela de Jesús, de recibir su enseñanza. Comparto con los demás la posibilidad de recibir también esa enseñanza, o soy egoísta, o peor aún, me interesa más ser el maestro y cosechar los aplausos. Inciso D. Pensando con toda honestidad y con la mano en el pecho ante los ojos de Dios, pienso más en los demás que en mí. Antepongo las necesidades de los otros a mis intereses, caprichos y deseos personales. O más bien busco la forma de justificar siempre por qué debemos hacer lo que yo quiero y como yo quiero. Inciso E. Corrijo con amor y firmeza a mis hermanos que están equivocados, aunque ellos tengan más jerarquía o poder que yo, o me quedo callado por evitar problemas, viendo cómo se hacen daño, cómo lastiman a los otros o perjudican la obra. Inciso F. Permito que me corrijan a mí y presto atención a las observaciones que me hacen, o la soberbia me traiciona y me molesto cuando alguien trata de aconsejarme. Inciso G. Estoy trabajando por cultivar las virtudes evangélicas a la vez que voy puliendo mis efectos humanos. ¿Lo hago lo suficiente o realmente me falta mucho más esfuerzo para convertirme de manera profunda, permanente y definitiva? Bueno, pues ahí están las preguntas, bastante que reflexionar.
y tenemos bien poquitos minutos para hacerlo, porque pues también tenemos los cánones un poquito largos, nuestros mensajes de la espiritualidad. Así que comencemos. No sé si quieren empezar alguna de ustedes o Adelante, Lucy. Si vemos que te vas de largo, te detenemos. me dices cuando se me acaben mis 3 minutos o 4, Adelante. porque creo que es lo que nos va a tocar. Ok, bueno, pues en el inciso A, estoy entendiendo mejor el sentido espiritual de comer la carne y beber la sangre de Cristo. Me va quedando más clara la misión de nuestro apostolado y la absoluta necesidad de nuestra comunión para poder cumplirla. Y bueno, en la primera pregunta, si estoy comprendiendo mejor el sentido espiritual de comer y beber la sangre de nuestro Señor. Pues imagínense ya 4 semanas de reflexionar, ¿verdad? De decir, no es solamente eh, que me estoy alimentando del Señor, ¿verdad? Sino que me están haciendo comprender que me vuelvo uno con el Señor, que Él está en mí y por tanto yo me tengo que esforzar mucho para no sacarlo de mí a ningún momento del día. Y más si lo estoy recibiendo cada día, pues tengo que estar muy vigilante y, y respecto, si me queda más clara la misión de nuestro apostolado, ¿verdad? Eh, Creo que desde el principio, pues nos lo han hecho o nos lo han ido haciendo saber, ¿verdad? Pero claro que conforme vamos avanzando en la antigüedad aquí, pues sí lo comprenden un poco más, porque ya el Señor ha ido instruyéndonos, enseñándonos a base de caídas y levantadas también, ¿verdad? Eh, y que la única manera que tenemos, pues es esa, ¿verdad? Con la hermandad, con la obediencia, con la sumisión a nuestras autoridades y siempre queriendo, pues, lo que el Señor quiere. Porque si yo quiero lo que el Señor quiere, pues mi yo se va a empezar a hacer un poquito a un lado y, y pues no es así como que de un día para otro, de un año para otro, es de a poquito, ¿verdad? El Señor nos va dando la gracia de poder ir pues eh, despertando nuestra conciencia a un grado cada vez un poquito más. Y pues aquí estamos, ¿verdad? Aquí también en el inciso B, cuando dice, am, cuando veo a alguien que está a punto de abandonar este camino, si lo apoyo con mi oración o con mi ayuda y consejos, ¿verdad? Y no sé, pero, ¿verdad, Mari? Que ayer le envié una foto así de repente, ¿verdad? Y luego, pues esa foto, Mari se acuerda de cuándo es, del el único retiro eucarístico que hemos tenido aquí hace 11 años. Sí. Este, y fue un gran regalo del Señor, ¿verdad? Entonces, pues yo casi lloraba porque me envían un video de la canción de Alma Misionera, que es pues la canción donde en cada evento especial, encuentro que hay, pues el apostolado, es a la clausura, pues se canta esa canción, ¿verdad? Y es una fiesta hermosa. Entonces, también ahí, pues sí, miré con tristeza, ¿verdad? Que muchas de nuestras hermanas que vivieron ese retiro no están ya y entonces, pues, algunas a las que quiero muchísimo, ¿verdad? Y le empiezo a mandar la foto y le digo, hey, o sea, mira, y me dice, ¿de dónde has sacado esto? Muy hermoso. Y digo, pues, acaban de llegar, ¿verdad? Y entonces, sí, ahí está ese llamado, ese amor, o sea, porque lo demuestran, ¿verdad? Pero como que dice, a veces por las cosas de la vida, nos cambian las circunstancias y entonces, este, pues empieza uno a alejarse, ¿verdad? De este camino que el Señor
ha tenido para nosotros desde cuando dice aquí, ¿verdad? Desde el final perdón, desde el vientre de nuestras madres que nos ha llamado y que nos ha tenido, ¿verdad? Entonces, pues sí, animarlas y claro, sobre todo con la oración, ¿verdad? A que vuelvan, no importa lo que esté uno pasando, en dónde más vamos a encontrar la riqueza, la familia, el calor que tenemos aquí, ¿verdad? Pues claro que entonces pues hay que orar muchísimo por ellas, ¿verdad? Y hasta aquí porque ya me pasé de los 4 minutos que Gracias, Lucy. faltaron muchísimas, pero de verdad que, bueno, ya las van a complementar ustedes, y, y bueno, si queda un minuto, pues luego contesto alguna otra, pero ya creo que es porque luego nos va a faltar este tiempo. Bueno, pues a ver, vamos a continuar. Y en el inciso A, bueno, vamos a hacer como un resumen y definitivamente pues creo que estoy entendiendo lo que es comer y beber comer la carne y beber la sangre de Cristo. Y dice que contestemos más que con un sí, ¿no? Y es definitivamente eso. Estoy entendiendo que cada vez que yo recibo el cuerpo y la sangre de Jesús, como bien decía Lucy, me hago uno con Él. Entonces, si Él es todo amor, si Él es todo misericordia, si Él es todo compasión, toda humildad, definitivamente, si yo lo tengo a Él, como nos decía un ejemplo el padre, en su homilía, que a una persona, una película, algo así, de que comía hamburguesas todos los días, pues obviamente subió muchos kilos de peso, su salud se dañó, en fin. Entonces, pues debemos de ser lo que comemos, ¿no? Es lo que nos dice mucha gente. Entonces, es un ejemplo muy claro que si yo estoy alimentándome del cuerpo y de la sangre del Señor, tengo que ser lo que Él es. Tengo que demostrar lo que yo estoy comiendo. Tengo que llevarle a los demás eso, esa humildad, ese amor, como dice también por ahí en otra de las preguntas, que si antepongo mis necesidades por los intereses de otros, y es eso lo que Él nos enseña. Lo podemos ver en las escrituras, que es Él, ¿verdad? Es Jesús palabra. Esa luz que nos da en cada momento, su actuar, su manera de vivir, su manera de ser con los demás, cómo se daba por completo en amor, que muchas veces no estaba de acuerdo o no le gustaba lo que hacían los demás, pero él en su infinita misericordia siempre les daba esa palabra, a lo mejor de corrección, pero una corrección llena de amor. Entonces, definitivamente es así como que una sacudida, ¿verdad? Esta catequesis que aunque como bien decimos, cada catequesis trae lo suyo, pero pues nos abre los ojos, al menos a mí me abre los ojos y digo, wow, Señor, esta semana realmente ha sido una semana algo pesada, ha habido pruebas muy fuertes donde he tenido que así realmente lanzarme de rodillas a él y decirle, pues no, yo sé que estas pruebas no vienen de ti, pero tú las permites. Entonces, ayúdame a entender. Y si yo soy una contigo, enséñame a cómo ir avanzando en esa humildad, en ese amor, en esa misericordia, a entender. Entonces, y a darnos, siempre dejando mi yo, ¿no? ¿Por qué se siente uno así? Pues, es que me hizo, es que me dijo, es que ¿por qué hizo esto? ¿Por qué me hizo, verdad? Y bueno, lo he escuchado también en otros lugares donde dicen, quita el me, la gente hace cosas, no te hace. Entonces cambia mucho, ¿verdad? Hizo esto, me hizo. ¿Por qué? Porque pues ya lo tomamos de manera personal y ya nos duele. Entonces, cuando decimos alguien hizo, y creo que eso pues también viene mucho de él, porque él veía la debilidad de los hombres, veía la debilidad de su pueblo.
pero él decía, bueno, pues es que no saben lo que hacen. Él siempre los disculpaba, él siempre abogaba por ellos y oraba por ellos. Él se alejaba a orar por su pueblo. Entonces, de igual manera, es lo que me enseña, es lo que yo puedo ver en esta catequesis que siempre y en el apostolado me lo han enseñado desde que llegué y siempre lo digo y lo reafirmo y lo confirmo, que yo llegué a este apostolado y pues me sentí rodeada de amor. Yo llegué a mi hogar. Realmente en estos años que tengo yo menos que Lucy y que Mari, pero realmente he aprendido lo mismo. He visto amor, he visto misericordia, he visto compañía, esa comunión, esa unidad, es el hacerse uno. Y también, pues, nuestro himno del ANE, ¿verdad? Dice, un solo latido, un solo corazón. Entonces, eso es lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros en este apostolado y fuera de él, que seamos uno con todos los que están a nuestro alrededor. Y bueno, le dejo la palabra a Mari. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues también voy a compartir un poquito resumiendo. Pues de verdad que es una bendición tan grande y yo creo que no voy a terminar de comprender este regalo, esta bendición, hasta que no el Señor me conceda la gracia del conocimiento, ¿verdad? Pero de verdad que cada vez que lo reflexiono más, me quedo maravillada del amor, de la bondad, de la misericordia de Dios, que siendo que nos da su carne y su cuerpo se hace pan para que podamos comerlo tranquilamente, para que podamos con toda la tranquilidad, ponerlo en nuestra boca o que nos lo den en nuestra boca y que podamos degustarlo. Yo siempre, no sé por qué, pero yo desde que comencé a comulgar, cuando me dieron la primera comunión, siempre me sabe dulce. O sea, como que una sensación que digo, ay, qué rico, tiene ese sabor siempre especial, ¿verdad? Tan rico y tan delicioso, ¿verdad? Este, y mis hijos, pues como recordarán anteriormente, pues nos daban también la sangre de Cristo, ¿verdad? Bueno, aquí en Estados Unidos. Y ellos siempre, de pronto alguien les ofrece, pues ya las que son mayores, ¿no? Y tomar una copa de vino y dicen, no sabe como el de Jesús. O sea, siempre reflexionan como, no sabe como el de Jesús. O sea, no me gusta ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque tiene un sabor especial. O sea, aunque sea vino y aunque sea pan, pero tiene esa esencia, tiene ese sabor, humanamente hablando, ¿verdad? Obviamente sabemos es el cuerpo y la sangre de Cristo, pero aún así, si lo miramos nada más en términos humanos, tiene un sabor especial, ¿verdad? Porque igual si nos comemos una oblea que no esté consagrada o un pedacito de pan, ¿verdad? Como los conocemos, ¿no? No tiene ese sabor, ¿verdad? Digo yo, así lo experimento, ¿no? Entonces, de verdad, digo, es un milagro, es una gracia, es una bendición, es algo que de verdad, como decía anteriormente, solamente lograré comprenderlo cuando el Señor me conceda la gracia de hacerlo plenamente, ¿verdad? Pero mientras tanto, solamente es gratitud, alabanza, adoración, agradecimiento, ¿verdad? Y como a veces le digo al Señor, no hay palabras que expresen mi decirte gracias, mi, mi agradecimiento, ¿verdad? O sea, la palabra gracias se queda tan corta, ¿verdad? Para agradecer tanto amor, tanta bondad, tanta misericordia. Otro inciso que me gustaría también compartir, dice, ¿qué clase de discípulo soy yo? Trato de aprender cada día en la escuela de Jesús, de recibir su enseñanza. Yo me quedaba pensando y yo digo, a veces quiero pensar que sí, que procuro estar ahí, pero a veces me miro desde lejos y digo, no soy una buena estudiante porque muchas veces no voy a la clase. Muchas veces en lugar de ponerme a escuchar, no sé, alguna plática que me hable de las maravillas de Jesús, a veces se me ocurre, ay, pues hoy voy a escuchar cómo plantar tal plantita, porque a mí me gustan mucho las plantas, ¿no? Ahora cómo se poda tal planta, ahora cómo se fertiliza, ¿no? Entonces,
me quedaba pensando, a veces pierdo ese tiempo, que podría aprender, ¿verdad? De más sobre las maravillas del Señor. Y a veces me distraigo con cosas simples, humanas, ¿verdad? Entonces, yo sé que en mi corazón y mi deseo es siempre aprender más de Jesús y procuro hacerlo, pero igual no me considero que sea una buena alumna, ¿verdad? Porque como digo, un buen alumno está ahí pendiente todos los días, procurando en todas las formas, ¿no? Yo sé que debiera trabajar más. En el siguiente inciso dice, pensando con toda honestidad, con la mano en el pecho, ante los ojos de Dios, pienso más en los demás que en mí, antepongo las necesidades de los otros a mis intereses y caprichos. Pues yo digo que como madre muchas veces sí, en ese sentido, ¿no? Como que por naturaleza, ¿verdad? Sentimos ese llamado, ¿verdad? De siempre pensar en los demás antes que en nosotros. Este, pero yo pienso que cuando está por en medio nuestra salvación, tenemos que también pensar en primero Dios y después todo lo demás, ¿verdad? En ese orden, ¿verdad? Entonces, pues bueno, yo le pido al Señor la gracia, de buscar siempre por amor al Señor servir a todos los demás, y dejando todas mis necesidades en las manos del Señor. Pues es mi compartir, perdón, creo que me pasé del tiempo. Gracias, María. Adelante. Bueno, quisiéramos tomarnos una hora más, pero bueno, vamos a continuar con las concordancias del Evangelio con el Catecismo. Y para que nos quede más claro, ¿verdad? Qué hermoso este apostolado que ahora sí que nos llena de mensajes, de por todos lados nos aclara, nos especifica y bueno, nos acompaña, Sí. complementa. Y bueno, las concordancias del Evangelio con el Catecismo. El Canon 1324 nos dice, la Eucaristía es fuente y cima de toda la vida cristiana. Lo vemos en Lumen Gentium 11. Los demás sacramentos, como también todos los ministerios eclesiales y las obras de apostolado, están unidos a la Eucaristía y a ella se ordenan. La Sagrada Eucaristía, en efecto, contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, es decir, Cristo mismo, nuestra Pascua. Y lo vemos en Presbyterorum Ordinis 5. Y el canon 1325 dice, la Eucaristía significa y realiza la comunión de vida con Dios y la unidad del pueblo de Dios por las que la Iglesia es ella misma. En ella se encuentra a la vez la cumbre de la acción por la que en Cristo Dios santifica al mundo y del culto que en el Espíritu Santo los hombres dan a Cristo y por medio de él al Padre. Encontramos en Eucharisticum Mysterium número 6. Y el canon 106 nos dice, Dios ha inspirado a los autores humanos de los libros sagrados. En la composición de los libros sagrados, Dios se valió de hombres elegidos, que usaban de todas sus facultades y talentos. De este modo, obrando Dios en ellos y por ellos, como verdaderos autores, pusieron por escrito todo y solo lo que Dios quería. Lo leemos en la encíclica Dei Verbum 11. El Canon 108. Sin embargo, la fe cristiana no es una religión del libro. Es cristianismo. El cristianismo es la religión de la palabra de Dios, no de un verbo escrito y mudo, sino del verbo encarnado y vivo. Eso lo dice San Bernardo. Para que las escrituras no queden en letra muerta, es preciso que Cristo, palabra eterna del Dios vivo, por el Espíritu Santo, nos abra el espíritu a la inteligencia de las mismas. Lo vemos en Lucas 24:45. Canon 109. En la Sagrada Escritura Dios habla al hombre a la manera de los hombres. Por tanto, para interpretar bien la Escritura es preciso estar atento a lo que los autores humanos quisieron verdaderamente afirmar y a lo que Dios quiso manifestarnos mediante sus palabras. Dei Verbum 12:1. Y el canon 110. Para descubrir la intención de los autores sagrados, es preciso tener en cuenta
las condiciones de su tiempo y de su cultura, los géneros literarios usados en aquella época, las maneras de sentir, de hablar y de narrar en aquel tiempo, pues la verdad se presenta y se anuncia de modo diverso, en obras de diversa índole histórica, en libros proféticos o poéticos, o en otros géneros literarios. También está en Dei Verbum 12:2. El canon 111, pero dado que la Sagrada Escritura es inspirada, hay otro principio de la recta interpretación, no menos importante que el precedente, y sin el cual la Escritura sería letra muerta. La Escritura se ha de leer e interpretar con el mismo espíritu con que fue escrita. Dei Verbum 12:3. Canon 115. Según una antigua tradición, se pueden distinguir dos sentidos de la escritura, el sentido literal y el sentido espiritual. Este último se subdivide en sentido alegórico, moral y anagógico. La concordancia profunda de los cuatro sentidos asegura toda su riqueza a la lectura viva de la escritura en la Iglesia. Y el canon 116 nos dice, el sentido literal es el sentido significado por las palabras de la escritura y descubierto por la exegesis, que sigue las reglas de la justa interpretación. Todos los sentidos de la Sagrada Escritura se fundan sobre el sentido literal, nos dice Santo Tomás de Aquino en su Suma Teológica. El canon 117. El sentido espiritual, gracias a la unidad del designio de Dios, no solamente el texto de la Escritura, sino también las realidades y los acontecimientos de que habla, pueden ser signos. Primero, el sentido alegórico. Podemos adquirir una comprensión más profunda de los acontecimientos reconociendo su significación en Cristo. Así, el paso del Mar Rojo es un signo de la victoria de Cristo y por ello del bautismo. Lo vemos en 1 Corintios 10:2. Segundo, el sentido moral. Los acontecimientos narrados en la Escritura pueden conducirnos a un obrar justo. Fueron escritos para nuestra instrucción. 1 Corintios 10:11 y Hebreos 3:4 y 11. El sentido anagógico. Podemos ver realidades y acontecimientos en su significación eterna que nos conduce, en griego anagoge, hacia nuestra patria. Así la iglesia en la tierra es signo de la Jerusalén celeste. Apocalipsis 21, 1, 22 y 5. Canon 1336. El primer anuncio de la Eucaristía dividió a los discípulos, igual que el anuncio de la pasión los escandalizó. Es duro este lenguaje. ¿Quién puede escucharlo? Juan 6:60. La Eucaristía y la cruz son piedras de tropiezo. Es el mismo misterio y no cesa de ser ocasión de división. ¿Quieren marcharse también ustedes? Juan 6:67. Esta pregunta del Señor resuena a través de las edades como invitación de su amor a descubrir que solo Él tiene palabras de vida eterna. Juan 6:68. Y que acoger en la fe el don de su Eucaristía es acogerlo a Él mismo. Y reflexionando con la Gran Cruzada, en Bienaventurados ustedes, número 74. Y creo que nos habla Jesús. Mi madre conservó en su corazón la tremenda profecía de Simeón, que fue como navaja afilada que traspasó su corazón. Solo un amor indescriptible e incomprensible, solo un amor sin dimensiones humanas la ha hecho capaz de tan grande prodigio. Ofreciéndose al Padre junto conmigo, siguiéndome en la cruz, en lugar de seguir al mundo, experimentarían que mi yugo es suave y mi carga ligera. Verían el árbol que es mi iglesia, verían el árbol que es mi iglesia, riquísimo de frutos. Hijos, el mundo se está precipitando a la ruina como avalancha. Cuando una luz inicia su descenso, raramente se lo advierte. Su movimiento inicial es casi imperceptible. Luego, poco a poco, crece hasta que se convierte en un movimiento tal que arrastra todo. Pues bien, esta avalancha, este alud,
ha iniciado ya su marcha, y los hombres ciegamente no advierten la destrucción hacia la cual van. La alarma ha sido dada, pero casi inútilmente. Poquísimos la han acogido y muchísimos la han ignorado. Pero lo que más contrista a mi corazón y al de mi madre es el hecho de que muchos hijos hayan ignorado las múltiples llamadas venidas del cielo. Tremenda responsabilidad. Rezar, reparar, ofrecer. Esto es lo que urge hacer. Y con la virtud del mes, estamos trabajando en la prudencia. Y el canon 1787 nos dice, el hombre se ve a veces enfrentado con situaciones que hacen el juicio moral menos seguro y la decisión difícil, pero debe buscar siempre lo que es justo y bueno y discernir la voluntad de Dios expresada en la ley divina. Canon 1788. Para esto, el hombre se esfuerza por interpretar los datos de la experiencia y los signos de los tiempos, gracias a la virtud de la prudencia, los consejos de las personas entendidas y la ayuda del Espíritu Santo y de sus dones. Y la Gran Cruzada nos dice al respecto de esta virtud en Bienaventurados 62, salgan a buscar a sus hermanos. La vida no es fuga, retiro, sino encuentro alegre de amor con todos. Las catástrofes, las tragedias son útiles a la reflexión de los hombres que de otra manera no se plantearían nunca el problema de la vida y de la muerte, de la existencia futura. Demasiada es la miseria de muchos, demasiados son el egoísmo y la superficialidad. Los hombres tendrán que plantearse el problema del bien, el problema del sí, de aquel sí eterno. La vida es experiencia, conocimiento, pero tiene que ser por sobre todo amor. El camino hacia mí es a menudo el más duro y doloroso, y a veces les parece injusto. Es de allí, empero, que surge la verdadera luz del dolor vivido y aceptado por amor. Quien me busca, me encuentra, me sigue y al hacerlo no teme más dolores ni sufrimientos. Todo se ilumina de mi luz, todo se vuelve promesa feliz, todo se convierte en maravillosa certeza de felicidad eterna. Bueno, y con los propósitos semanales, con el Evangelio, oraré por la verdadera comunión en el ANE, en la iglesia, en el mundo. Vigilaré por ser siempre un agente de unión y no de división. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Lucas 11:23. Perdón. Con la virtud del mes, pediré permanentemente y cada vez con mayor frecuencia la asistencia del Espíritu Santo, para obrar siempre con prudencia, buscando hacer solamente la voluntad de Dios, tanto más cuanto más difícil se presente la situación. Y nos ponemos de pie para hacer las consagraciones a los sagrados corazones de Jesús y de María. Consagración al Sagrado Corazón de Jesús. Adorable Corazón de Jesús, el más tierno, el más amoroso, el más generoso de todos los corazones. Lleno de gratitud ante tus beneficios, vengo a consagrarme enteramente y sin reserva a ti. Permíteme ser dócil instrumento para hacer tu divina voluntad. Deseo dedicar todas mis fuerzas a propagar tu culto y a ganar en lo posible todos los corazones para ti. Recibe hoy mi corazón. Oh Jesús, más bien, hazte cargo del mismo. Cámbialo, purifícalo, hazlo digno de ti. Humilde, tierno, paciente, fiel y generoso como el tuyo. Inflamándolo con el fuego de tu amor, guárdalo en tu divino corazón, junto con todos los corazones que te aman y están consagrados a ti. Nunca permitas que mi corazón se separe de ti. Antes prefiero morir que herir tu adorable corazón. Tú sabes, oh corazón de Jesús,
que el deseo de mi corazón es amarte siempre y ser todo tuyo, en la vida y en la muerte, en el tiempo y en la eternidad. Sacratísimo corazón, ten misericordia de mí. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Consagración al Inmaculado Corazón de María. Yo, pecador infiel, renuevo y ratifico hoy en tus manos, oh Madre Inmaculada, los votos de mi bautismo. Renuncio a Satanás, a sus presunciones y a sus obras, y me entrego enteramente a Jesucristo, la sabiduría encarnada, para llevar mi cruz siguiendo sus pasos todos los días de mi vida y serle más fiel de ahora en adelante. En presencia de la corte celestial te escojo en este día como mi Madre y Señora. Me consagro a tu corazón inmaculado y te entrego como esclavo mi cuerpo, mi mente y mi alma, todos mis bienes, tanto interiores como exteriores, y aun el mérito de todas mis buenas obras, pasadas, presentes y futuras. Particularmente te consagro a mi familia, otorgándote todo el derecho de disponer de mí y de todo lo que me pertenece, según sea de tu agrado, para la mayor gloria de Dios, en el tiempo y en la eternidad. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias a todos por estar. Ahí al principio hubo una pequeña falla, una disculpa enorme. Y pues ahí les pedimos de sus oraciones, que estuvimos esta semana de fiesta también. Nuestra querida Mari estuvo de cumpleaños el día de ayer, así es que manténganla en sus oraciones para que el Señor les regale un año lleno de hermosas experiencias, que sé que así será. Y pues bueno, pues muchas felicidades, Mari querida. Gracias. No, gracias, de verdad, de todo corazón. Gracias a las dos, un abrazo fuerte y gracias por todas sus oraciones, porque yo sé que están orando por mí. Gracias. Siempre, Ah, Mari, con mucho cariño. Ay, qué bonito. son un amor, muchas gracias. Que Dios los bendiga y si Dios lo permite, nos vemos el próximo viernes. Hasta pronto. A Así ver es, si que ahora me pasen un dejo bonito fin salir. de semana. Sí. Hasta la próxima semana, un abrazo y bendiciones. Nos vamos a enumerar para la próxima.